Buenas tardes, continuamos con la transmisión en vivo del Congreso Bonaerense del Trabajo, día 1, jueves 28 de mayo. Mañana, viernes 29, es el último día, cierra Axel Kicillof. Seguimos charlando con protagonistas de todo tipo, ¿sí? Han pasado delegados de base, secretarios generales, compañeros del ámbito de las leyes, han pasado trabajadores. La idea es comentarles, discutir, pensar en conjunto, que se enteren por qué nos juntamos hoy, ¿no? En este Congreso Bonaerense del Trabajo. En esta oportunidad estamos con el diputado nacional Hugo Moyano. Gracias primero por tener 5 minutitos para recibirnos. No, gracias a ustedes, Rodrigo, a todos. Bueno, en principio, ¿por qué es importante juntarnos en un Congreso a charlar tres partes, los empresarios, los trabajadores, el Estado, los estados municipales y provincial? ¿Por qué es importante? Así sencillito. Sencillo por la situación que está atravesando nuestro país, que requiere que nos aboquemos en todos los temas, pero me parece que en la cuestión del trabajo ha quedado muy claro la necesidad de todos los sectores de reunirnos y buscar soluciones en un momento que es muy complejo, muy perjudicial para los trabajadores fundamentalmente. Se está destruyendo el empleo, se está destruyendo la industria, y creo que el Congreso que empezó hoy demuestra esa necesidad porque ha superado, creo, todos los parámetros. Me estaban diciendo más de 2.000 inscriptos. Recién estuve en una sala donde se habló de un proyecto de la provincia de Buenos Aires sobre la instancia prejudicial a los reclamos que hacen los trabajadores cuando son despedidos. Algo parecido a lo que ocurre en Capital, y estaba realmente desbordada y había una necesidad fundamentalmente de las organizaciones sindicales y de los trabajadores de contar no solamente lo que implicaba el proyecto, sino la situación que se está atravesando, ¿no? Interesante eso del proyecto porque muchas veces escuchamos esta idea de la industria del juicio, ¿no? Sí. Vos sos además abogado, venís de ese ámbito, conocés. Se dice, che, bueno, no, que hacen un montón de juicios los trabajadores, entonces hay que parar la industria del juicio. Bueno, la provincia está pensando una instancia para que justamente antes de llegar a un juicio, el empleador y el trabajador o la trabajadora se puedan sentar a charlar y decir, che, bueno, que acorte los tiempos, que la plata le sirva al laburante y también al empleador no lo complique tanto. O sea, está pensando una herramienta frente a eso, ¿no? Sí, primero, la industria del juicio es falso, no es así. Este ha sido uno de los eslogans que se ha utilizado en la reforma laboral, junto con que se venía a modernizar, a crear empleo, cuando realmente la solución de fondo es otra. Y justamente cuando hablábamos hoy en la sala, en este panel tan interesante, se comentaba esta herramienta como instancia previa, como necesaria, sí, porque la realidad es la única verdad y la dificultad que tienen los trabajadores con juicios muy largos es realmente compleja, pero la situación de fondo es otra, ¿no? La destrucción del empleo viene por el modelo de país. Y creo que en eso la provincia de Buenos Aires justifica un poco la convocatoria que ha tenido este Congreso, ¿no? Porque hay otro modelo, otra posibilidad, otra propuesta que se encarna, bueno, en el modelo de la provincia y en la figura del gobernador. Y una particularidad que uno que también conoce bastante el mundo del trabajo hace varios años, es que de un tiempo a esta parte, y también a instancia de la provincia, se han podido encontrar las diferentes vertientes del sindicalismo, ¿no? Que tal vez tuvieron recorridos distintos, diferentes, algunas diferencias, pero uno los ve, no solo los reclamos, sino también en espacios como este, que son más, decía uno de los funcionarios del Ministerio de Trabajo, este no es un cuaderno de reclamos, sino que es un espacio para proponer. Y de repente se encuentran las diferentes centrales obreras en una actitud propositiva junto al Estado provincial. No solamente es un diagnóstico y una denuncia, ¿no? Sino también hay que poder escribir qué queremos cuando nos toque. ¿Qué queremos cuando nos toque ser gobierno a los trabajadores? Absolutamente. Bueno, acá hay representantes de la CGT, de la CTA. Creo que un poco en lo que fue la última elección legislativa, el gobernador puso un poco en perspectiva a cómo apunta a construir. Y bueno, no fueron tanto los cargos que se ofrecieron a las centrales, pero cuando el gobernador tuvo que negociar en su momento, dijo, sin dar nombres, sino decir que el sector lo define, este es un cargo para la CGT, este es un cargo para la CTA. En mi caso tocó ser diputado y en el caso de Hugo Yasky también. Pero esto que decís de las propuestas me parece muy importante. Por ejemplo, surgió
aunque era otra la temática, el proyecto de aplicaciones, ¿no? De trabajadores de plataformas. Sí, sí. Yo hace poco presenté un proyecto para proteger el trabajo de los trabajadores de plataformas, algo que está en discusión en el mundo, en línea con el proyecto que también se presentó en la provincia de Buenos Aires, que fue presentado y que se va a presentar también en este Congreso, claro, con las diferencias de competencia que tiene cada ámbito, el nacional o el provincial, pero que tiene que ver con la realidad efectiva y contradiciendo un poco este discurso de modernización de la reforma laboral que dice vamos a modernizar, pero no abordó cuestiones tan trascendentales y que sí se están discutiendo en el mundo, como por ejemplo cómo se protege, de qué manera el trabajo de plataformas. Una modernización que no tiene nada de moderno. Y la pregunta, medio como que me la dejaste al lado del arco, que es, ¿puede haber una reforma laboral que no sea de derecha, que no sea regresiva? Sí, por supuesto, una reforma propositiva, se han planteado muchas cuestiones, esta es una, ¿no? De los trabajadores de plataforma, lo que tiene que ver con las nuevas modalidades como el teletrabajo, que hizo el proyecto de la reforma laboral, derogarla sin ninguna propuesta alternativa, o sea, decir que venís a modernizar y las cuestiones que se están discutiendo hoy en el mundo no las abordás, como por ejemplo también la discusión sobre la jornada de trabajo, que hace poquito en Brasil se aprobó la reducción y que se está discutiendo en todo el mundo, ¿no? O sea, básicamente traduciendo, no hay ningún aspecto ni vinculado a la tecnología en la modernización de mi ley, ni vinculado a la reducción de la jornada laboral, ni vinculado a el trabajo mediante aplicaciones o plataformas. No hay un solo capítulo que plantee justamente cuestiones modernas. No, trae todas cuestiones que ya se recogen de procesos anteriores, desde la dictadura, desde la época de la ley Mucci, de la flexibilización de Menem, de la ley Banelco, de Macri. Bueno, se hizo un compendio de eso y se trae como una cuestión moderna. El aspecto del trabajo de plataforma sí lo abordan, pero solamente para decir que son trabajadores autónomos y en realidad es mantener la situación que actualmente tienen esos trabajadores, que están fuera de la protección laboral y de la seguridad social. Cuando en el mundo, en esta semana, la primera semana de junio, se va a debatir en la OIT de un convenio y una recomendación a ver cómo se protege a estos trabajadores. Puede haber discusiones de cuánto, cómo, de qué forma. El tema es que protegerlos, sí, tiene que haber una protección. Hace poquito la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires declaró en un fallo vinculado con la aplicación Rappi que había relación laboral. Esto dicho así en un lenguaje medio legal, quiere decir que reconoce relación de dependencia, ¿no? Subordinación jurídica, subordinación económica, ¿no? de un patrón con respecto a un trabajador, constituye prueba para demostrar que esa persona está en relación de dependencia. Sí, quizás no de esa manera tan expresa, pero en definitiva es lo que se deduce si se le reconoce al Ministerio de Trabajo la capacidad y el poder de policía para sancionar a una empresa que no cumple, por ejemplo, Rappi, con determinadas condiciones de trabajo. Por eso el proyecto de la provincia está relacionado con eso, con las competencias que puede tener el Ministerio de Trabajo para fiscalizar este tipo de actividades. Te repito, puede haber diferencias porque te van a decir no se puede regular, se va contra el modelo de negocio, la libertad que tanto le gusta. Se van a ir las empresas, ¿no? Se van a ir. Claro, vos pensás que la ley laboral se le aplica a una mini empresa, una pequeña empresa, no se le va a poder aplicar algún tipo de protección a un pulpo internacional. Que son internacionales, que son unicornios, que cotizan en bolsa. Bueno, eso es lo que se está discutiendo en el mundo. Y Hugo, para cerrar, ¿ves a este Congreso, como para hacer una reflexión, lo ves con posibilidades de que de acá salga alguna línea para pensar, además de estas cosas que planteaste, algunos puntitos programáticos para un futuro gobierno del peronismo nacional? Yo creo que sí. Es importante también entender que lo que se debate de fondo es el modelo de país, ¿no? El gobernador lo ha dicho en repetidas oportunidades, lo que estamos sufriendo es un industricidio. Nos quieren decir que se puede salir adelante solamente posibilitando el ingreso de divisas con la minería, con la energía, con el sistema financiero nacional, lo que representa este gobierno, pero sin industria, con la destrucción de la industria, que es lo multiplicador y no solo lo que genera empleo directo, sino indirecto, se puede salir adelante. Eso sabemos que no es posible.
cuando discutimos la reforma laboral siempre hemos planteado que la rigidez y la flexibilidad de las normas laborales no es lo que genera o lo que destruye el empleo, sino estas políticas económicas de fondo. Pero sí es necesario tener propuestas. Esto que decíamos de la instancia previa en la provincia, que se puede también extender a otras provincias, trabajo de plataformas, comité mixtos de salud, que es algo que ya se está planteando en la provincia de Buenos Aires y que mañana también va a haber un debate. Todo eso hace a un programa y que también se está haciendo en otras áreas, ¿no? Han habido encuentros sobre salud, educación, etcétera, pero que demuestran que hay no solamente otro proyecto, sino que hay una provincia que está defendiendo, aún siendo atacada, aún siendo desfinanciada, y que continúa levantando las banderas para la mayoría del pueblo. Muy agradecido de que te hayas tomado un rato para pasar, para charlar, porque son conceptos claves dichos de una forma sencilla para que los entendamos todos y todas, que es la mejor manera de trasladar cosas que nos cambian la vida, que son las leyes laborales básicamente, ¿no? A los que toda la vida tuvimos que trabajar, nos cambia la vida, una legislación a otra, no nos es indiferente. Y traducirlo en palabras sencillas para que de alguna manera nos llevemos esta información y después quede en las redes también para que podamos tomar nota de eso es importantísimo. Así que Hugo, gracias. Esto es la radio abierta del Congreso Bonaerense del Trabajo. Es la primera edición que se hace. Hoy es el primer día, mañana va a ser el segundo, cierra Axel. Nosotros ahora vamos a ir un pequeño cortecito y volveremos con más entrevistas y te agradecemos nuevamente. Bueno, gracias a vos, gracias a todos. Por favor.